La Unión Europea exigió este martes al gobierno de Venezuela abandonar la campaña de intimidación judicial contra los opositores después de que la Fiscalía de este país abriera una investigación contra María Corina Machado y el candidato a la presidencia Edmundo González Urrutia. Ambos hicieron un llamado a policías y fuerzas armadas a ponerse, según afirmaron, del lado del pueblo. Mientras tanto, las manifestaciones ya han dejado al menos 13 muertos y más de 2.000 detenidos. La Unión Europea no da por buenos los resultados sobre las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio que dan la victoria a Nicolás Maduro. Tras emitir una declaración conjunta el domingo, el bloque exige el fin de la represión y la retórica violenta del oficialismo contra la oposición y la sociedad civil. La Unión Europea y sus Estados miembros condenamos y estamos preocupados por la actuación de las autoridades de Venezuela en lo que se refiere al número de detenciones arbitrarias de activistas políticos, opositores y al acoso continuado a la oposición. Pedimos al gobierno venezolano que ponga fin a esta campaña de intimidación judicial a la oposición. El lunes la oposición venezolana solicitó a los policías y militares ponerse, según dijo, del lado del pueblo. Mediante un comunicado, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron a las Fuerzas Armadas impedir lo que consideran un golpe de Estado de Nicolás Maduro, quien aseguran quiere hacer a los agentes del orden cómplices. Además, el texto reitera la denuncia de fraude electoral. Paralelamente, centenares de seguidores de Maduro marcharon en Caracas bajo la lluvia hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Allí Maduro llamó a boicotear la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp por supuestas amenazas, ello sin aportar pruebas. Voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. La oposición insiste que Maduro fue derrotado en las urnas. La presión para que el Consejo Nacional Electoral publique las actas electorales crece. El CNE asegura haberlas entregado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ambos organismos controlados por el oficialismo, lo que sigue cuestionando gran parte de la comunidad internacional. Y analizamos ahora esta situación en Venezuela con el señor Jesús Rensullo. Él es investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos Giga de Hamburgo y candidato doctoral en Ciencias Políticas de la Universidad de esa ciudad. Nos acompaña a esta hora. Señor Rensullo, muchas gracias por estar con nosotros y por favor díganos cómo valora usted este llamado de la oposición a las bases de la policía y del ejército y también la respuesta que ha dado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Muchísimas gracias por tenerme. Pues la solicitud de la oposición a las fuerzas del orden y de seguridad de la nación es sinceramente importante, pues son las fuerzas del orden y de seguridad de la nación las que mantienen al gobierno de Maduro en el gobierno. Los sistemas autoritarios tienen tres maneras de mantenerse en el poder: se pueden legitimar, pueden comprar a sus enemigos o pueden reprimir. Y el gobierno de Maduro lamentablemente ha perdido las primeras dos y ha tenido que resolver con el uso de la represión y de la intimidación, tanto judicial como policial como militar. Ahora, es complicado pensar que las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad van a poder coordinarse para poder estar en contra del gobierno o para poder hacer una insurrección en contra del gobierno, y esto tiene unas razones muy importantes. Como se vio, el ministro de Defensa, Padrino López, estableció que las Fuerzas Armadas eran completamente leales a Maduro. Y esto significa que el alto rango es completamente leal a Maduro. Y tiene sentido, pues el alto rango es sumamente protegido por el gobierno de Nicolás Maduro, es dado muchas prebendas y muchísimos beneficios.
incluso el acceso a las empresas del Estado de Venezuela. Entonces existe un incentivo económico de los altos rangos. Los bajos rangos, en cambio, son mal pagados, son reprimidos y realmente no existe muchísimo incentivo para que sean leales, pero son completamente vigilados a través del Servicio de Inteligencia Militar, que es el DIGESIM en Venezuela. Entonces, si bien podría haber un incentivo dentro de los bajos rangos para la rebelión, es muy difícil que exista coordinación dentro de los bajos rangos sin que las fuerzas de inteligencia, que las fuerzas de inteligencia venezolanas son particularmente agudas, encuentren estos intentos de coordinación y los extingan de manera preventiva. Sí, señor Rensullo, brevemente díganos algo sobre la reacción en América Latina. Presidentes, por ejemplo, como el de Chile, se han distanciado de Nicolás Maduro. ¿Qué implica la situación actual en Venezuela para la izquierda latinoamericana? Es una posición completamente incómoda para la izquierda latinoamericana en todos sus estadios. Primero, hay que entender que el sistema, los gobiernos latinoamericanos han cambiado de unos gobiernos que eran más tendientes a la derecha en 2019, como por ejemplo el caso de Iván Duque en Colombia o Bolsonaro en Brasil, a gobiernos que son de centro izquierda o izquierda un poco, algunos considerarían incluso radical, como son los gobiernos de Petro en Colombia, el gobierno de Lula en Brasil y el gobierno de Boric en Chile. Lo cierto es que es sumamente incómodo porque no hay forma en la política latinoamericana de asociar a la izquierda sin asociarlo al gobierno venezolano, que fue el gobierno que encabezó la llamada revolución socialista del siglo XXI y que básicamente encabezó muchos de los proyectos electorales que se dieron en la izquierda en Latinoamérica. Entonces, existen dos visiones de cómo la izquierda se comporta. Está, por ejemplo, la perspectiva de Boric, que considera que la democracia está por encima de la ideología o de la tendencia política y, por lo tanto, si el gobierno de Maduro no piensa proveer razones para creer en las elecciones y creer en los resultados que el Centro Nacional Electoral dio, pues hay que desconocer al gobierno de Maduro. Sin embargo, países como Colombia, como Brasil y como México tienen una perspectiva distinta. Ellos consideran que hay que mantener una rampla diplomática porque estratégicamente Maduro tiene más opciones de irse si existe unos bajos costos de salida a través de unas alianzas diplomáticas que puedan usarse, que atrincherándose, o sea, utilizando la política de 2019 del Grupo de Lima, que es no se negocian con terroristas, no se negocian con dictadores, y que Maduro se atrinchera y se siente en sus bayonetas. Sin embargo, por supuesto, colocar esta visión estratégica lo único que produce es animadversión a la izquierda que pareciera no estar defendiendo los derechos democráticos en Latinoamérica. Señor Jesús Rensullo, muchas gracias por este análisis y por habernos acompañado en esta jornada. Muchísimas gracias a ustedes.